Rosario, 2006. Varios jóvenes son interceptados por la policía. Les encuentran en los bolsillos algunos porros, apenas unos gramos de marihuana. No hay armas, no hay venta, no hay violencia. Solo consumo personal. Pero la ley 23.737, que había modificado a la antigua ley 20.771, seguía vigente. Tenencia, aunque fuera para uno mismo, seguía siendo delito. El caso escala, llega a la Corte Suprema. Y entonces, el péndulo constitucional comienza a moverse porque el 25 de agosto de 2009, la Corte dice basta. El artículo 19 de la Constitución protege la libertad individual y castigar al que consume sin dañar a otros es inconstitucional. Así nace el fallo Arriola, que declara la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 en los casos en que no hay peligro ni daño concreto a terceros. Pero esto no es una legalización de la droga, es una defensa de tu autonomía, una reafirmación del principio de reserva, una respuesta frente a un Estado que durante décadas confundió salud pública con derecho penal. Este video no es solo sobre porros, es sobre hasta dónde puede llegar el Estado cuando vos decidís qué haces con tu cuerpo, y sobre cómo el derecho, cuando se lo estudia en serio, puede ser también una trinchera de libertad. Rosario, provincia de Santa Fe. Año 2006. La División Drogas Peligrosas de la Policía Federal lleva adelante una investigación por presunto tráfico de estupefacientes. Hacen seguimientos, pinchan teléfonos y en medio de las actuaciones detienen a varias personas jóvenes en vía pública. ¿Cuál fue el hallazgo? Algunos cigarrillos de marihuana en los bolsillos. Cantidad mínima. Consumo personal. Pero eso no impide que el sistema avance como un tren sin frenos. Formación de causa penal, procesamiento y condena, todo en base al artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737. ¿Qué dice esa norma? Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que tuviere en su poder estupefacientes para uso personal. Sí, aunque no haya venta, aunque no haya daño a terceros, aunque sea en la intimidad, con esa sola base legal se sigue criminalizando a quien consume. El mismo guión que se venía aplicando desde la reversión de Basterrica en el caso Montalvo, allá por 1990. Pero en Arriola algo cambia. El caso llega a la Corte Suprema en 2009. Pero no es un fallo más. El contexto es distinto. Hay un nuevo clima social, una nueva composición del tribunal y una fuerte demanda por revisar el uso del derecho penal como herramienta de control de la vida privada. Y la pregunta que estalla es simple pero incómoda. ¿Puede el Estado meter preso a alguien solo por fumar marihuana si no le hace daño a nadie? Ahí se vuelve al centro de la escena el artículo 19 de la Constitución Nacional, el mismo que ya había servido de anclaje en Basterrica y que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y entonces el escenario está servido. La Corte tiene que decidir si sigue con la lógica de la criminalización automática como en Montalvo, o si vuelve a poner un freno, recordando que el derecho penal no es para castigar elecciones privadas, sino para proteger bienes jurídicos concretos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha 25 de agosto de 2009, resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 en la medida en que penaliza la tenencia de estupefacientes para uso personal cuando esa conducta se realice en el ámbito privado
y sin dañar a terceros. Esto no significa que la Corte legalice las drogas. Lo que hace es limitar el uso del derecho penal como herramienta de control moral y disciplinamiento social, reafirmando que las acciones privadas de las personas, cuando no causan daño a otros, no deben ser objeto de castigo penal. El corazón del fallo vuelve a ser el artículo 19 de la Constitución Nacional, que ya había sido el pilar central en Basterrica y que había sido relegado en Montalvo. En Arriola, el tribunal restablece su plena vigencia. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Cuáles fueron los puntos claves que planteó la Corte para resolver el fallo? Primera recuperación de la doctrina Basterrica. La Corte retoma la línea garantista de Basterrica 1986 y expresamente se aparta de la doctrina sentada en Montalvo 1990. Considera que Montalvo implicó una interpretación inadecuada del artículo 19 y una expansión injustificada del poder punitivo. 2. Crítica a los delitos de peligro abstracto. Rechaza la idea de que la simple tenencia de droga por sí misma constituya una amenaza a la salud pública. Sostiene que la criminalización de conductas sin daño efectivo es incompatible con una sociedad democrática que respeta los derechos individuales. El derecho penal como última ratio, la Corte enfatiza que el poder punitivo del Estado debe ser limitado y excepcional. No puede usarse para sancionar comportamientos que deberían ser abordados desde la salud pública, la educación o la asistencia social. Tercero, no hay legalización. La Corte aclara que este fallo no implica la legalización de las drogas ni impide que el Estado combata el narcotráfico. La distinción es clara: traficar drogas daña a otros, consumir en privado no. Cuarta invitación al Congreso. En el cierre del fallo, la Corte invita al Poder Legislativo a revisar integralmente la legislación sobre estupefacientes porque considera que la criminalización de la tenencia para consumo personal está desactualizada y es constitucionalmente insostenible. Con Arriola, la Corte no solo vuelve a poner límites al poder punitivo, también le habla directamente al Congreso y le dice con todas las letras que el camino no es la cárcel, sino la salud, la educación y la prevención. La decisión fue unánime. Jueces como Zaffaroni, Petracci, Argibay, Fait, Maqueda y Lorenzetti coincidieron. El derecho penal no puede meterse en tu intimidad si no dañas a nadie. La Corte recupera la doctrina de Basterrica, entierra la de Montalvo y nos deja una enseñanza clave. El Estado no puede castigarte por lo que haces en privado, si lo que haces no lastima a otros.